Todos en algún momento de la vida vamos a pasar por circunstancias difíciles, momentos que nos van a sacudir, pero que no van a ser para siempre, que son pasajeros, que son temporales y que Dios a veces permite con un propósito. En esos momentos difíciles, las circunstancias hablan. Esas circunstancias difíciles hablan al ser humano. Las circunstancias tienen voz y nos hablan. ¿Cómo así, pastora, que las circunstancias nos hablan? Te voy a poner varios ejemplos. Un examen médico no favorable, una enfermedad, un diagnóstico que hable de una enfermedad grave, nos está hablando. Ese examen, ese diagnóstico médico nos está diciendo, ¿y dónde está el Dios que te sana? No que Dios te sana. Y vamos a la palabra del Señor y leemos que dice, yo soy tu sanador, así dice el Señor. Y vamos a la iglesia y oímos a la pastora predicar y decir, por su llaga fuimos todos sanados y curados, por la llaga de Jesucristo. Pero las circunstancias te dicen, ¿y por qué no te ha sanado a ti? Vamos a una casa y vemos una nevera vacía. Vemos que en esa nevera no hay provisión y esa nevera nos está hablando. Cuando nos llevan facturas y nos meten debajo de la puerta, esas facturas hablan, nos están diciendo que hay una responsabilidad económica que hay que pagar. En la vida de José, por ejemplo, cuando estuvo en la cárcel, ¿quién era José? Un muchacho que nos habla la Biblia en el libro de Génesis. Fue llevado a la cárcel de una manera injusta. Las rejas de la cárcel le estaban hablando a José y le estaban diciendo, mira, estás en una cárcel injustamente, de aquí no hay salida. ¿Quién te va a sacar? Nadie te va a ayudar. Esto no tiene salida, esto no tiene solución. Las circunstancias tienen voz. Ellas hablan y pueden ser tan poderosas que si ellas no cambian a nuestro favor, entonces la voz de las circunstancias suben y la voz de Dios empieza a bajar y ya no crees a la voz de Dios. Las circunstancias a veces nos van a decir, de aquí no vas a salir. Este problema va para largo. Tu hijo no va a cambiar. Esa situación ya no tiene solución. En el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos hay un hombre llamado Jairo que enfrentó una circunstancia muy difícil en su vida. Yo quiero que vamos a este libro en el capítulo 5 y vamos a leer allí el versículo 21 hasta el versículo 23. Y pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La hija de Jairo estaba agonizando y esta circunstancia era una voz tormentosa. Esa voz podía despedazar a cualquier ser humano que se encontrara en la situación de Jairo. Ver su hija agonizando era algo que lo llevó a buscar a Jesús, a postrarse y a rogarle por ella. Jairo sabía que el Señor podía sanarla. Y Jesús, cuando escuchó el ruego de ese padre angustiado ante una circunstancia difícil,
el Señor, dice la Biblia, que se fue con él en el camino. Pero yendo hacia la casa de Jairo, sucedió que aparece una mujer con una situación de enfermedad. El Señor la sana. Y allí este hecho hizo que la ida de Jesús a la casa de Jairo se retrasara. Yo me coloco en el lugar de Jairo y yo le digo: Señor, sí, muy lindo el milagro y qué bueno que la sanaste, pero mi hija se está muriendo. Dice la Biblia en Marcos 5, vamos al versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Jesús oyó lo que se decía y le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Tanto Jairo como Jesús escucharon los mensajeros de las circunstancias que les decían: ya se murió, es demasiado tarde, ya no vale la pena, ya no tiene sentido. Y ante los mensajeros de las circunstancias, el Señor trae una palabra de esperanza a Jairo y le dice: Jairo, no temas, cree solamente. Yo sé que a veces no es fácil. Yo he escuchado personas que me dicen: pastora, yo estoy pasando unos momentos muy duros en mi vida, tal vez momentos de enfermedad, y yo veo que cada vez la situación está peor. Y yo les he dicho: no temas, cree solamente. Tal vez es muy fácil escuchar esa palabra, pero vivir un momento difícil no es fácil. Lo que tú tienes que tomar una decisión en medio de ese momento de adversidad. Tú vas a escuchar las dos voces, la voz de las circunstancias y la voz del Señor Jesús, la voz de Dios. Y tienes que decidir, o le crees y le obedeces a la voz de las circunstancias, o crees y le obedeces a la voz del Señor, a la voz de Dios. La gente hoy en día no se mueve por la voz de Dios. La mayoría de las personas se mueven por las circunstancias. La situación en el país se pone difícil y dicen: no, esta situación aquí no va a cambiar. Aquí yo no veo que me vaya bien, entonces me voy a ir a otro país para darle una mejor calidad de vida a mi familia. Y se van y dejan la familia sola y se van a otro país. Y a veces no es Dios quien los envía a otro país, sino las circunstancias. ¿Qué te mueve a ti? ¿La voz de Dios o la voz de las circunstancias? Jairo tenía que tomar una decisión y decirle al Señor: ya no vale la pena, ya no necesitas ir. O creerle a lo que el Señor le estaba diciendo. Y Jairo decidió creer y obedecer a la voz de Dios. En la vida, el éxito que vayamos a tener depende muchas veces de las voces que obedeces. Si te mueves por la voz de Dios, eso te va a dar la victoria. Si permitimos que esas palabras de Jesús se metan dentro de nosotros, vamos a tener paz y esa palabra nos va a sostener en un momento difícil. Pero a veces no escuchamos la voz de Dios, ni siquiera nos interesa escucharla. Cerramos los oídos, ponemos las manos en los oídos para no escuchar a Dios y decidimos entonces escuchar, creer y obedecer a lo que las circunstancias nos dicen. La Biblia nos habla también de otro hombre llamado Pedro. Pedro era un pescador y una noche trató todo el tiempo de
coger una buena pesca y no logró nada. Después de trabajar toda la noche sin lograr nada, las circunstancias le decían que no habían peces. Llega el Señor a ese lugar y después de compartir la palabra le dice a Pedro: Pedro, sube a tu barca, boga mar adentro y tira la red. Pedro le dijo: Señor, toda la noche traté de pescar y no pude coger nada. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y él le dice: mas en tu palabra yo echaré la red. Pedro tenía que decidir: o me muevo según las circunstancias o me muevo por la palabra del Señor. Y Pedro decidió creerle a lo que el Señor le decía en medio de las circunstancias que decían otra cosa. Y la Biblia dice que tiró la red y que cogió tanta cantidad de peces que su red se rompía. Jairo decidió caminar con el Señor hacia adelante, hacia su casa, a pesar de que las circunstancias le hablaban y le decían: ya no hay nada que hacer. Pero él escuchó la voz de Dios y allí en ese lugar Jesucristo hizo el milagro. Dios es poderoso para cambiar cualquier circunstancia, para cambiar y transformar toda tormenta. El problema de los seres humanos, muchos de aquellos que no ven la gloria de Dios, es porque han perdido la fe y han decidido creer mejor a las circunstancias. Y el Señor dice: si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿A quién le vas a creer hoy? ¿A qué te vas a aferrar? ¿A quién le vas a obedecer? Yo no sé cuál es tu circunstancia en esta mañana. Tal vez estés en medio de una enfermedad difícil, en medio de una situación económica en la que no ves una salida. Tal vez tienes un problema familiar en el que no encuentras una solución. Pero el Señor hoy viene con una palabra de esperanza y te dice, como le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Si tan solo crees y me obedeces, yo podré cambiar las circunstancias como cambié las circunstancias de la hija de Jairo y las circunstancias de Pedro. Señor, en esta mañana yo he compartido tu palabra. Gracias por hablarnos a través de pasajes tan sencillos. Gracias, Señor, por traer un mensaje a través de este audio a personas que están siendo sacudidos por la adversidad. Padre, yo oro por ellos y te pido, Dios, que su fe no mengue en estos momentos. Que ellos puedan, Señor, aferrarse a tu palabra y creerla. Y esa palabra traerá esperanza. Esa palabra traerá fortaleza a sus vidas, Señor. Yo oro pidiéndote que hagas milagros en medio de las circunstancias más difíciles y que ellos puedan ver tu gloria. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Te habla una voz amiga, Sandra Ramírez. Somos la familia Alianza en el municipio de Bello, Antioquia. Bendiciones.